Hola, nuevamente estoy con ustedes aquí. Gracias por visitar mi canal, de Dora Comunica, Comunicadora, y también mi canal musical de Dora González o Dorada, donde les dejo aquí la liga abajo por si gustan visitarme. Gracias los que ya se han suscrito. Y pues continuamos con los videos de mi vida, la historia de mi vida. Y nos quedamos en el video que hablo sobre el perdón, una experiencia personal que pues traté y lo que me hizo radicalmente cambiar mi manera de pensar con respecto al perdón y sobre todo lo difícil que es y pues especialmente por la experiencia que les conté. Nada más quiero, como epílogo, nada más agregar esto, de que eh, después de todo el sufrimiento que tuve con la experiencia de mi esposo ya difunto, eh, lo que me hizo eh, perdonarle, pues ya les comenté que fue así un cambio como si me hubieran cambiado un chip, que me hubieran puesto otro. Y ya el haber reflexionado con respecto a la enseñanza que nos da nuestro Salvador Jesucristo y que pude profundizar hacia lo más hondo de mi corazón, a lo más profundo de mi corazón, de mi ser, y pude hacerlo así radicalmente. Fue un cambio, un giro de 180 grados, totalmente ya diferente, y me hizo perdonarlo, y eso me alivió muchísimo mi vida en todos los sentidos. Entonces les puedo decir como epílogo que es muy bueno para nuestra salud espiritual, especialmente para nuestra espiritualidad, pero también para nuestra salud mental, emocional, y para nuestro cuerpo también, nuestra salud física. Eso es muy importante que lo tengamos presente, que el daño que hacemos al no perdonar nos lo hacemos principalmente a nosotros en nuestra vida. Entonces, y que quiero decirles o repetirles lo que les dije, que el hecho de perdonar no quiere decir que no va a haber justicia, puesto que Dios es misericordioso, y Él siempre eh, es, ante todo, es justo, porque de otra manera, si Él siempre perdonara sin condición, pues no habría ley. Entonces no puede burlar la misericordia, no puede burlar la justicia. Sin embargo, solamente a Él le corresponde esa justicia. Y ante todo está al alcance de todos el arrepentimiento y esa relación que tenemos personal con nuestro Padre Celestial y nuestro Salvador Jesucristo. Esa relación nos va a tener nos va a dar esa revelación que estamos necesitando para cada caso. Como les dije antes, no quiere decir que la bondad, la empatía y la comprensión no quiere decir con esto que en todos los casos, ¿verdad? Actuemos igual, no, porque hay atenuantes y hay casos muy distintos entre una persona y otra, entre el pecado que cometemos cada uno de nosotros, pues solamente al Señor le toca juzgar. Entonces a nosotros nos toca perdonar y dejarle a Dios la justicia. No quiere decir con esto que todo va a estar igual, no, pero sí quitarse todo eso. Desafortunadamente
se ha generalizado la idea de que Dios, el hecho de que sea justo, pues lo ponen muchas personas como vengativo, como castigador, y en realidad no es así. No, él lo que importa más que nada es que nosotros como hijos suyos, pues nos reformemos. Y es como nosotros, si somos humanos y a nuestros hijos, por más que cometan pecados, errores, pues nosotros los corregimos, pero no por eso dejamos de quererlos. Y precisamente por saber cómo actuar en cada caso, pues eso requiere de esa conexión, ya sea por medio de la oración, de la meditación, que le pidamos consejo a nuestro Padre Celestial. Pero sí les puedo testificar que eso alivia muchísimo nuestras cargas y es algo sorprendente el cambio que hay cuando se hace verdaderamente con amor, con deseos de que la persona no nada más castigarla por lo que nos hizo, sino que lo que nos debe de importar es que esa persona se acerque a Dios, que haya una redención y una reconciliación con nuestro Padre Celestial. Esa reforma que es necesaria para tener esa paz y felicidad que solamente nos da el tener el Espíritu con nosotros. Entonces, debemos siempre de tener un trato benévolo y bondadoso y sobre todo compasivo. Y si perdonamos a la persona, debemos de más que nada, ayudarla a que pueda reformarse, como dije. Ese es el epílogo, más que estarlo castigando y estar queriendo eh, cometer una venganza con él, pues me hiciste esto, pues yo te voy a hacer lo mismo o peor. No, eso es solamente a Dios le corresponde. Entonces, yo fui una persona que me ayudó muchísimo es el comprender ese amor de nuestro Padre Celestial y sobre todo ese deseo de que mi esposo se reconciliara con Dios. Y así fue al final de su vida y pues sí, duró otros años más y todo ese tiempo fue, eh, él dijo precisamente que debido a cómo actué y que el haberlo perdonado, pues eso le ayudó más a creer en la bondad del ser humano y eso lo hizo comprometerse con una reforma ya en su persona. Entonces, pero en fin, ya eso solamente Dios sabe qué fue lo que pasó, pero yo lo que vi antes de su partida, vi pura oración, alabanza y deseos de que lo perdonara nuestro Padre Celestial. Porque como dice una persona que falla, eh, incluso nosotros no nos toca juzgar y se nos facilitaría más el perdonar si nos pusiéramos en el lado de la otra persona. Debemos de pensar que alguien está actuando de tal o cual manera, pues debido a alguna situación que esa persona está pasando o pasó y en un momento de su vida y no sabemos qué hay detrás, así es que qué hay detrás de cada persona, por qué hace lo que hace o por qué hacemos lo que hacemos, porque ahí estamos incluidos todos como ser humano. Entonces no debemos de guardar rencor y debemos de pensar en eso. Ese es el epílogo, que más que castigar debemos de ayudar a que esa persona regrese al camino del amor y que se reforme y que se reconcilie con Dios. Y al lograr eso, pues nuestra paz y nuestra felicidad no se no dejará de estar en nuestras vidas. Así que, bueno, ya quedó eso, el punto de el perdón.
Ahora voy a tocar un poco más lo que es la crianza de los hijos. También les comenté de las formas de cómo somos los padres, ¿verdad? Que hay 4 tipos de padres. Los dominantes, los que imponen y que dominan y abusan, muchas veces abusamos del poder que tenemos ante los hijos. Los que somos indiferentes, que no nos importa, sobre todo cuando están chicos, pues no nos cuidamos y en lugar de pensar en el ejemplo que le estamos dando y lo que puede afectar nuestras actitudes este, eh, a largo plazo, pues nos hacemos indiferentes, pensamos que no les va a afectar a ellos porque están chicos, en fin. Y los que son permisivos, que todo les dicen, bueno, a mí me hicieron esto y me limitaron en esto, yo a mis hijos no, yo todo lo que ellos quieran, entonces es el otro extremo. Y los que son amorosos y que son firmes en su educación. Entonces, el ser firmes no quiere decir que sean personas castigadoras o que sean, incluso hay padres que son hasta crueles, ¿verdad?, con los hijos. Entonces debemos de ser amorosos, pero firmes en la educación y en la formación. Y hablé muchos ejemplos, muchos tips y me enfoqué mucho, estuve viendo el video, repasándolo, me enfoqué mucho a la infancia y un poco a la adolescencia, porque eso es la mayor enseñanza en esas edades que podemos darle a nuestros hijos. Es la más importante, es la estructura del niño. Entonces, es la más importante, por lo tanto, la más urgente que debemos de tener, especialmente los padres que tienen esos hijos de esas edades, que no quiere decir con esto que los que tengan ya hijos más grandes, pues no puedan corregirlos, pero sí va a ser más difícil. Va a ser más difícil, pero es posible. Con amor todo es posible. Entonces, quiero agregar ahí nada más unos puntos especialmente cuando ya están en la edad ya, pues de que estaban saliendo de la adolescencia, donde van a determinar su vida, a qué se van a dedicar, qué van a estudiar y demás. Entonces, quiero agregar nada más algunos puntos que debemos de enfocarnos a ser unos mejores padres. Sobre todo, debemos de tener una comunicación clara y amorosa con los hijos para poder que ellos no cierren su mente a lo que les vamos a enseñar. Pero la enseñanza debe de ser de una manera con mucha suavidad, con mucho tacto, en cierta manera, en ciertas cosas, requiere eso, especialmente cuando los vamos a corregir. Así como les hablé del perdón, que lo importante no es el castigo, sino la reforma, ¿verdad? Así también los hijos no es lo importante, el objetivo no es castigarlos, sino reformarlos, o sea, formarlos de una manera que puedan ellos sentirse confiados al caminar en su vida y en tomar las decisiones correctas. Entonces debemos de hacerles ver los caminos, lo que es fácil, lo que es momentáneo, pero que a veces no son las cosas correctas, pero puede decidir y si haciéndole ver que es obviamente que ese no es el camino, que lo pruebe, pero que si falla, allí vamos a estar para ayudarlo. Y la otra es el camino correcto, que va a costar un poco más de trabajo, pero con la ayuda de Dios y con la ayuda de los padres se puede lograr en un momento dado hacer frente a todas esas presiones que hay
que son especialmente las que hacen que ellos pues se vayan por otro camino. ¿Por qué? Porque quieren, les falta o quieren tener un sentido de pertenencia. Entonces muchas veces en la escuela, en las escuelas, especialmente cuando están en esa formación, ya sea en la secundaria, en la preparatoria, incluso en la carrera profesional, todavía hay muchísimas presiones. Entonces, primero no hay que presionarlos. A los hijos, nada de que, mira, esta profesión te conviene porque se gana más o no, no, esas cosas, dejar que ellos decidan lo que les gusta hacer, aunque nosotros nos parezca que no es la adecuada, debemos dejar que él pruebe, que él decida a qué dedicarse. Y si no le va bien o no le gustó ya una vez entrando a la carrera y que quiera cambiar, pues también no debemos de asustarnos ni de presionarlo de que cómo vas a perder 2 semestres y vas a salir de esa carrera y otra vez vas. No, tenemos que pensar en que lo importante es que él se sienta bien y es mejor perder 2 semestres a que perdamos la confianza y la comunicación con los hijos. Entonces, lo que importa en esas edades es que se sientan aceptados, amados, especialmente por su círculo cercano, que es donde más tiempo están, que son en la familia. Entonces, en la familia también debemos de tener presente, aparte de no imponer nuestras ideas de lo que deben estudiar o cómo deben actuar, debemos más que nada de corregirlos, hacerles ver con mucha paciencia y mucho amor, pero no delante de los demás. Debemos de hacerlo en silencio, inclusive ni siquiera delante de los hermanos, mucho menos compararlos entre sí, porque hay unos hijos que quizá aprendan más rápido que otros, otros son de lento aprendizaje o tienen otras cualidades. Y debemos sobre todo de entender que, como he dicho en varios videos, todas las personas somos diferentes, por eso somos individuos, porque somos individuales, aunque sean nuestros hijos, aunque hayan nacido, incluso que sean gemelos, aún así, que hayan nacido el mismo día, del mismo padre, la misma madre y todo, aún así son seres individuales, diferentes totalmente. Entonces, pero todos somos valiosos. Nadie, el ser diferentes no quiere decir que sean mejor unos que otros, simplemente son diferentes. Si sabemos, en la actualidad hay muchos estudios y sobre todo mucho análisis pedagógico donde se hace ver ya no como antes de que, ay, que eres un burro porque no sabes matemáticas y es que hay diferentes inteligencias. Hay unas inteligencias para determinadas carreras y otra para otros. El hecho de que no sea bueno en las matemáticas no quiere decir que no sea inteligente en otro tipo, ya sea para la literatura, para la este, gastronomía, ya sea para la ciencia, en fin, hay muchísimas inteligencias. Entonces no debemos de menospreciar. También les he dicho en muchos videos que debemos de inculcar a nuestros hijos el valor que tenemos todos como seres humanos, el hecho de que unos hayan nacido en un seno familiar donde se les haya otorgado todo lo que ellos han necesitado en sus vidas, no quiere decir que valgan más que otros que no, que han nacido en lugares desafortunados, que tienen carencias, que no tienen muchas veces ni siquiera ya no estudiar en una carrera, en una universidad privada, no, a veces ni siquiera en la pública. Ahora hay mucho más facilidad, ya se sabe, ya es muy diferente, se ha mejorado y se va a ir mejorando cada vez más, con más oportunidades, porque antes estaba privatizando la educación y era muy difícil entrar para estudiar una carrera porque había un límite de personas y te pedían un examen muy difícil para poder
que esas personas que no entraran, pues pudieran estudiar en las carreras particulares, en las universidades particulares. Entonces estaba poco a poco yéndose por ese camino de la privatización de la educación. Entonces ahora no, ahora ya ha cambiado totalmente y se ha aumentado mucho más la oferta para los estudiantes a nivel, especialmente a nivel preparatoria, o sea, bachillerato y universidad. Y ahora hay mucho menos diserción, ya está comprobado con las estadísticas. Entonces, debemos de inculcarles eso, de que el hecho de que hayan nacido en una posición económica mejor, que hayan estudiado en escuelas privadas, no quiere decir que valgan más que los que estudiaron en una universidad pública. Entonces, no generalizo, pero sí hay muchos casos donde los que estudian en las universidades privadas se sienten superiores y tienen pues muchísimas oportunidades, pero no quiere decir que sean mejores, porque también si nos damos cuenta, la mayor parte de personajes históricamente y también estadísticamente, la mayoría han estudiado esos hacedores y personajes en la historia de nuestro país en todas las disciplinas, ya sea ciencias sociales, políticas, científicos y de diferentes, la mayoría han sido egresados de escuelas, de universidades públicas, especialmente la UNAM, la Autónoma de México. Pero está el Politécnico también y están universidades muy ya reconocidas que han tenido una destacada enseñanza en muchos alumnos que han destacado a nivel internacional inclusive. Entonces, se sabe que lo principal está en el hogar, en el seno familiar. Entonces, cuando les inculcamos eso a esos jóvenes, pues ya es una parte importante para que ellos puedan andar en ese trayecto de la universidad, andar ya con otra mentalidad, que no se vea que son superiores y subestimarlos o hacerles bullying a los que no tienen los recursos suficientes. Incluso aunque haya becas en algunas universidades privadas, y esos jóvenes que están allí, se supone que si tienen beca es porque destacaron en el aspecto académico, en un mayor aprovechamiento y desarrollo académico. Entonces merecen estar ahí. Sin embargo, muchos aún así, por no tener cierto estatus social, pues ya los ven menos. Entonces, el hecho de no traer la ropa o los aparatos electrónicos que ellos pueden comprar o que sus padres pueden comprar, pues ya sufren muchísimo por ese desprecio y de esa discriminación. Entonces, los valores para evitar esto se deben de inculcar en el hogar. Acuérdense que uno no pidió nacer en donde nacimos. Eso es cosa ya de Dios y de pues el esfuerzo que hayan hecho nuestros abuelos, nuestros padres o no sé, pero los que por herencia eh, crean ese estatus, pero el estudiante en sí, el que se estudia con recursos del esfuerzo de su trabajo y es todavía doble reconocimiento. A mí en lo particular, me parece que fui muy bendecida al poder criar a mis 4 hijos en universidades, este, bueno, algunos sí fueron privadas, pero porque fueron en el extranjero, pero los primeros hasta la preparatoria fueron en escuelas oficiales y me gustaba muchísimo, aunque pudimos haber hecho el esfuerzo quizá en algún tiempo
para inscribirlos en las escuelas públicas. No, nunca estaba en mi meta eso, precisamente porque veía como muchos jóvenes, todo lo que uno les afecta a esos hijos, dándoles todo. Entonces, pero ya Dios no se pudo, porque por la enfermedad de mi esposo, la insuficiencia renal crónica que padeció durante 10 años, pues eso nos hizo que las expectativas que para muchos tenían de que pudieran estudiar en una universidad privada, pues no fue posible. Pero yo me siento mucho mejor así, y creo que fue lo mejor. Y ahí están los hijos, todos con sus carreras, unos maestría y doctorado, y en las universidades públicas, excepto, como les dije, los dos que estudiaron en Estados Unidos. Esos, pues allá no hay escuelas privadas, allá cuesta, pero con créditos trabajaron y estudiaban, y lo hicieron con sus propios recursos, porque nosotros pues ya no estábamos en posibilidades de poder ayudarlos por la enfermedad de mi esposo. Entonces ellos se abrieron sus propias oportunidades con becas y con trabajo. Una parte al lograr sus visas de estudiante con esfuerzo y gracias a Dios, ¿verdad? Pudieron destacar a pesar del trabajo y el estudio. Pues uno fue el hombre del año, el estudiante del año en una universidad prestigiada en Utah, Arizona, digo, perdón, en el estado de Utah, y la otra en la universidad en una universidad de Chicago. Entonces fue eh, graduada en el college con honores, trabajando y estudiando. Entonces ya después siguió su carrera ya con su propio trabajo y con créditos, pero así fue. Y las demás hijas, las otras dos hijas fueron precisamente ya de la universidad pública. Entonces, cuando se tiene interés de estudiar y son apoyados por los padres, tienen un buen ambiente, pueden lograr, así les puedo yo asegurar y testificar por experiencia propia, que es posible lograr hombres de bien, hombres y mujeres de bien, en las escuelas públicas, si en el hogar están bien, si están cimentados con bases sólidas. Y a la inversa también, aunque sean de universidades prestigiosas particulares, también hay jóvenes que quizá puedan destacar en lo secular, pero los valores no, de lo que es la responsabilidad de la honestidad y demás, no, dejan mucho que desear. Pero bueno, entonces hablábamos de lo que es en sí el actuar de nosotros como padres. Entonces, debemos siempre de corregirlos, como les dije, no delante de los compañeros, de los amigos, de los hermanos, no. Tampoco debemos de compararlos unos con otros, porque como dije antes, hay muchas inteligencias, muchas, o sea, varias inteligencias, no todas son las mismas, ni los hijos tampoco. Si unos son buenos para una cosa, quizá para el otro se le dificulte más. Entonces, debemos de siempre mostrar nuestro amor en cada caso que haya y en cada problema. Ante todo, debemos la corrección, sí, pero con amor. Y a la vez, al corregir, pues hacerle ver el compromiso, a qué se compromete para que pueda corregir eso. Y debemos de dejar que él mismo, con preguntas, es como podemos nosotros conocer más a nuestros hijos. Más que hablarles, la mayor influencia que podemos dar como padres es nuestro actuar, nuestro ejemplo. A veces el ejemplo grita más que las palabras, para bien o para mal. Entonces, pero lo que vamos a hablar
que sea menos que lo que escuchemos, porque nosotros quizás estamos pensando o estamos este, eh, tratando de decidir de acuerdo a nuestra experiencia, a nuestra edad. Como dicen, estamos midiéndolos con la vara de nuestros años y no, ellos están en otra condición completamente diferente y para saber el alcance que tiene cada hijo debemos de hacerle preguntas, escucharlo y sobre todo tener esa conexión, pero esa se adquiere, se va cultivando, se va desarrollando como dijimos, desde la infancia, desde poco a poco y participando de lo que ellos hacen. Entonces, por ejemplo, también si nosotros les vamos a prometer algo, tenemos que cumplirlo. Si decimos, le decimos al niño o al joven, que en la escuela necesitamos que él pues ponga todo el empeño, todo, hacerle ver más que nada que es para su bien, no necesariamente para, aunque va a ser nuestro bien también para nosotros, ¿por qué? Porque nos va a dar tranquilidad, felicidad saber que ese hijo está formándose y que el día de mañana los frutos que va a tener, pues les va a dar plenitud y satisfacciones para uno y ayuda para él en cierta manera su vida, que tenga ese éxito, pues eso es una gran satisfacción para nosotros. Entonces debemos de hacerle ver, sobre todo, no que cumpla con nuestras expectativas, sino con las de él, pero para conocerlas necesitamos hacerles preguntas. Cada oportunidad que tengamos de salir con él, de convivir, llevarlo por ejemplo, si tienen algún taller o una actividad deportiva, cultural, artística, en fin, debemos de preguntarles, oye, ¿cómo te fue? O ¿por qué te gusta? O qué es lo que más te gusta y por qué, y a ver, dime, o sea, siempre cuestionarlo, pero no inquisitivamente, sino como demostrar un verdadero interés o algo genuino de uno como padre, que lo estás viendo como un ser que piensa por él mismo y que vale lo que él está haciendo. Entonces, debemos de así enfocar toda nuestra atención en que nos interesemos en lo que él piensa, en lo que él hace. Y aunque no nos guste lo que piensa, debemos de dejar que él decida, bueno, ¿y por qué decides esto? ¿Por qué te gusta esto? ¿Y no crees que pueda pasar esto y esto? ¿O qué pasaría si acaso no salen bien las cosas o te va de esta manera y diferente a lo que esperas? En fin, darle todas las opciones y las consecuencias, pros y contras, de todo eso requiere de, de mucha convivencia y de una buena dedicación para escucharlo y conocerlo, sobre todo conocerlo, y pensar en los pequeños detalles continuamente. Si a él le gusta, por decir algo, el fútbol, bueno, pues interesarse uno en el fútbol, cómo va la liga X o Z, entonces, o tal equipo, o cuál te gusta, o por qué te gusta, y así, entonces, aunque sea diferente a lo que a uno le gusta, pues no debemos de rechazarlo. No, a mí no me gusta el fútbol, a mí yo prefiero el béisbol, o esto, eso no es bueno. No, no, simplemente, qué bueno, mira, a ver, dime por qué te gusta, en fin, tener ese trato, y si le prometimos llevarlo, hay que hacer el esfuerzo por cumplirle y interesarse, como dije, en esas cosas sencillitas, pero que cuentan mucho para él. Y así, sorprenderlo de vez en cuando trayéndole, pues que una cachuchita así de su equipo o una información que uno, consiguió de su equipo favorito o de su artista favorita. Entonces, eso también
va haciendo esa comunión de ideas, esos lazos que son los que en un momento dado de su vida pueden sostener y evitar que se vaya al abismo ese joven, que ahorita con tantas cosas que se viralizan, así que son de verdad muy, muy peligrosas. Entonces, y todo es precisamente porque no se sienten amados, aceptados. Entonces, hay que hacerlos partícipes también de reuniones familiares, de las celebraciones, las costumbres y las tradiciones que tenemos como familia. Y hablarles de la historia familiar, de la genealogía, de lo que, de cómo era su abuelo, o en fin, interesarse en hacer lo que se interese en todo, en todas las cosas que para nosotros significan mucho. Y entre ellos, como les dije en el video, pues la espiritualidad cuenta mucho. Y un hogar donde el centro sea Dios, independientemente de la religión que profese cada familia, deben de basarse en ellos porque de otra manera no hay garantía de que ese joven pueda tener un buen fin en su vida. Entonces, hacerlo partícipe, ya les dije, cumplirle las promesas. Si les dice, bueno, voy a acompañarte al cine o vamos a ir, tenemos que hacerlo. Nada de que, ay, es mi hijo, pues no, me va a entender. No, porque todo lo relacionado con ese hijo, este, es lo más valioso para nosotros, como les dije en el video de la crianza de los hijos, de que el terapeuta, al hacerle la pregunta a cierto número de padres, todos coincidieron que lo más importante en sus vidas eran sus hijos. Sin embargo, entrevistó a los hijos de esos mismos matrimonios y les preguntó si se sentían que eran lo más importante para sus padres, y la mayoría dijo que no, yo no creo que sea lo más importante para mis padres. Para ellos lo más importante es el trabajo, es el negocio. Otros no, pues es mi abuela, es mi hermana, es mi hermano mayor, son las amigas, es la cuestión social, la apariencia, la más importante, las redes sociales o la televisión, o en fin, otras cosas, pero no decían verdaderamente que se sintieran ellos como lo más importante para sus padres. O aunque a veces decían, pues sí, es lo que dicen y yo creo que sí, pero yo no me siento que ellos les importe. Entonces, allí viene un peligro para poder en un momento dado, cuando se enfrenten a que alguien les ofrezca otro tipo de estímulos, pues puedan ser presas fáciles para caer en eso, ya sea hábitos o ya sea compañías, o en fin. Entonces, vuelvo a repetir, debemos de cumplirles las cosas que les prometemos, y debemos de dar el valor de la espiritualidad. Para muchas familias, pues hay cierta hora, por ejemplo, en la hora de la comida, al dar gracias, al despertar, hacer oración, dar gracias a Dios de una manera que realmente se vea aquello no como una costumbre nada más, sino como un verdadero sentido de gratitud a lo que estamos viviendo, a nuestras vidas, que si le buscamos, por más difícil que sea nuestra situación en nuestras vidas, siempre podemos contar cosas buenas. Son más las buenas que las cosas malas que tenemos, me atrevo a decir, en la mayor parte de las familias. Y pero podemos esforzarnos porque sean cada vez más las cosas buenas. Luego, también es importante divertirse
de una manera en unión de toda la familia. Reunirse y no olvidarse de lo que es la vida. Tiene nuestra vida, cada día está formada pues por años, pero cada día tiene 24 horas. Y de esas 24 horas, pues sabemos que pueden ser 6 u 8 horas para dormir, eh, otro tantos horas, 6, 8 horas para estudiar o trabajar, y las otras son para esparcimiento o aprendizaje también. Pero debemos de llevar esa vida equilibrada para poder también que no todo sea trabajo o compromisos, no, que también sea diversión, y sobre todo si lo hacemos en familia, entonces eso está muchísimo mejor. Hay muchos juegos, tanto de mesa, al aire libre, ver películas, en fin, pero convivir como familia. Eso es, incluso México está reconocido, a pesar de que no somos un país de primer mundo todavía. este, sí tenemos esa ventaja de que somos muy familiares. Y hay estados así específicos que se nota más. Por ejemplo, yo veo mucho, yo soy de Michoacán, y sí, hay muchos lugares, en el Bajío especialmente. No quiere decir que en otros estados no lo haya, sí, pero especialmente a mí me consta mucho y he analizado lo que es, que somos muy familiares. Incluso si nos vemos las estadísticas de los paisanos que mandan dinero de allá de Estados Unidos a los estados como Zacatecas, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Oaxaca, Chiapas, bueno, hay varios pueblos, sí hay varios estados del centro, siguen enviando dinero porque están acostumbrados y se involucran en la vida familiar, aunque estén ausentes, pero siguen estando visitando, y siguen los que pueden, pero los que no están siempre hablando por teléfono. Y esos estados se nota porque hay muchísimo consumo, hay muchos balnearios, hay mucha comedera, sobre todo, muchos restaurantes, muchos antojos, y se acostumbra mucho, ve en las calles en esos estados, y en cada esquina, en cada colonia hay muchísimas, o restaurantes o tiendas o fondas o lo que quieran, puestos, pero siempre hay comida, siempre hay comida. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados siempre en familia a compartir, a convivir, y siempre también a ir los fines de semana a comer fuera de casa. Entonces se acostumbra mucho, hay muchos restaurantes en muchos pueblitos, y vamos a pueblear y vamos, vamos a tal balneario o a tal lugar, cabañas o paisajes, en fin. Y siempre hay esa condición en general en la mayor parte del país de México. Así somos, según las estadísticas, tenemos un índice de felicidad mayor, aunque es que no todo, la felicidad no necesariamente que implica que tengamos dinero o que tengamos una posición social X, no, es el disfrutar lo que se tiene. Ahí está la gratitud precisamente que debemos inculcarles a nuestros hijos diariamente, la gratitud hacia lo que tenemos y a lo que somos como pueblo, como condición de mexicanos, de tanta riqueza que tenemos en nuestro país, que hay muchos lugares para irse. Ahorita, por ejemplo, que es Semana Santa, hay muchísimos lugares donde, y todo se ve, familias, 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 la mayoría de los casos. Entonces, eso es muy bueno, por eso no es tanto aquí el descomposición social, que sí la hay por otras condiciones, por otras circunstancias. Ya sabemos que el estar cerca aquí de Estados Unidos, la potencia más grande del mundo,
pues tiene sus ventajas y desventajas, y una de ellas es precisamente todo ese consumo que hay, ¿verdad?, de droga. Y no digo que no lo hay en México, pero es mucho menos. No hemos llegado a eso y ni espero que ni lleguemos. ¿Por qué? Porque aquí la célula de la sociedad es la familia, y siempre nos estamos involucrando con los hijos, apoyándolos, y a veces malamente lo hacemos porque a veces a algunos hijos no les sabemos enseñar la responsabilidad, y se ve también que pues a veces hay madres ya que son abuelas desde jóvenes, tienen que a salir al kit con los nietos y ayudarles a los hijos que no asumen su responsabilidad, pero pues son casos especiales, pero en general este, hay mucho apoyo para los hijos. Entonces, yo pienso que sí, es importante que no olvidemos esos valores que tenemos, y que convivamos como familia, y que podamos a nuestros hijos darles la libertad de elegir, y no debemos de temer, porque si realmente estamos seguros de lo que les inculcamos y del ejemplo que les dimos, no debemos de dudar que aunque de momento se salgan un poco, ¿verdad?, del carril, sé que al final van a recordar lo que es la familia, lo que inculcaron, y se ha visto muchos casos que vuelven nuevamente a recobrar esos valores y que tuvieron de sus padres. Entonces, pues eso es básicamente lo que les quería compartir, sobre todo ya cuando están mayores los hijos, que ya están en la carrera, o incluso que ya han formado sus familias, aunque ya es un poquito ya más difícil. Debemos de inculcarles lo que podamos mientras dependan de nosotros. Ya después hay que verlos como una persona que tiene su propio albedrío, que tiene su propia decisión, y no estar resentidos de que si ya ellos no nos cuentan todo, pues ya si tienen una pareja, o ya hicieron su vida, se independizaron, pues debemos de tener gratitud de que al menos ya ellos saben valorar, o al menos digo, ya se pueden valer por sí mismos, y con el tiempo van a ir valorando, ¿verdad? Más a los padres. Yo he visto muchos casos, y también lo he vivido personalmente, de que ya cuando los hijos se van y aparte estudian, que en mi caso, pues por cuestiones de que distancias, pues tuvieron que irse este, a rentar un departamento solas. Entonces, pues con todo y mi pesar, pero yo veía la ventaja de que ellas iban a tener más tiempo para estudiar y para descansar, y es muy estresante en las ciudades grandes. Sí, es muy bueno, el nivel académico tiene sus ventajas muy buenas, pero también hay mucho estrés, y por las distancias y los riesgos, peligros, accidentes y demás también están a flor de piel, pero especialmente a lo que son el estrés por las distancias y la falta de descanso. Entonces, por esa razón, la más chica tuvo que irse a rentar aparte, y cuando vi todo el proceso de su traslado hasta la universidad y todo, dije, no, ¿sabes qué, hija? Pues sí, es mejor, es más, te voy a ayudar a buscar el departamento, te voy a ayudar, pero sí, vete, porque aunque me preocupa es que te vayas a estar sola, pero hay que confiar en Dios, y confiar también en la sensatez de cada uno de ellos, de nuestros hijos. Y ya cuando ya ellos se dan cuenta, hasta es mejor, porque dicen, híjole, ahora me doy cuenta que la luz, que el gas, y que no solamente son los gastos, sino el estar pendiente allí, que no hay quien vaya a tener la llave para que vaya a surtir el gas, o que la luz se me olvidó y que me la cortaron, y que se rompió este tubo, que algo siempre dicen, qué bárbaro, mamá, de verdad.
aprecian muchísimo más a los padres cuando ellos ya se dan cuenta de lo que es en sí la vida. Y la vida, sé que tiene sus desafíos y no es fácil, pero cuando se tiene una buena actitud y amor, de verdad, cuando hay que nos rodea el amor y hay esa atención y Dios nos pone ángeles donde quiera y hay siempre gente muy buena que siempre nos ayuda y sobre todo debemos de tener humildad para pedir esa ayuda y para también aceptarla. Entonces ese es otro valor que también debemos de darles a nuestros hijos y a los jóvenes, que es muy importante que no se sientan superiores y que se sientan y que sean humildes al reconocer y con los desvalidos, con la gente que no tiene las mismas condiciones y siempre que pueda haber bondad, esa benevolencia, como les dije, y compasión, caridad. Eso es lo máximo, son los valores más importantes que Pedro nos mm, recuerda en Corintios 13, precisamente, que ahorita viene a colación por estos días, y es el consejo que nos dio nuestro Salvador Jesucristo, amaos unos a los otros, y tal como yo os amé, y les recomiendo, o sea, nos dice que debamos de hacerlo. Entonces, si nos vemos como hermanos todos, de verdad, nuestro mundo vamos a cambiar. No por sí solo no va a cambiar el mundo, sino es por las personas que lo habitamos, como dicen, no, qué bárbaro, que el mundo cómo está, qué mundo vamos a dejarle a nuestros hijos, pero no, como dicen la frase esa que debemos de pensar más bien, qué hijos les vamos a dejar al mundo, porque el mundo en sí es mundo, pero lo que transforma el mundo es el hombre, es el ser humano. Entonces nosotros podemos hacer ese cambio, esa diferencia con nuestro granito de arena en nuestro entorno, en nuestro hogar, y ya el hogar puede replicarse esto en un vecino, en la colonia, la ciudad, o sea, en el municipio, en la ciudad, en el estado y en el país en general. Todos podemos hacer algo y tenemos posibilidades. Nadie puede decir que no puede dar nada, que no tiene nada. No, el amor no cuesta, el amor, la atención que demos a una deferencia que hagamos con un vecino, con un acto de amabilidad, de el simple hecho de sonreírle o valorar lo que está haciendo esa persona. Esa es la gran diferencia que hace que no seamos fríos y que cuando visité China, híjole, qué bárbaro, sí me llamó la atención. Decía, según mi hijo, que es el que entendía un poco el idioma, yo llegaba y tenía la idea, dos experiencias que me tocaron, que me marcaron. Una es que yo pensaba que los chinos todos parecían que eran confundibles, pero cuando llegué a China, no, yo los vi a todos diferentes, los chinos ya, entonces dije yo, oh, sí, 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 que sí hay diferentes. Entonces, los rostros. Pero me tocó, pues pasear en mucho, la mayoría, en los trenes, muchas cosas muy buenas, muchos avances, todo, pero veía a todas las personas con su celular, con su tableta y, en fin, todos fríos y de verdad se aventaban al subirse al tren, no, nada de amabilidad, nada de estoy acostumbrada yo como los Estados Unidos, que todo en orden y si tú tropiezas con otra persona, aunque no sea tu culpa, tú le dices, excuse me. O sea, es otro mundo muy diferente. Allá pues son 1500 casi habitantes, es otro mundo, pero hay cosas muy buenas también. Pero lo que sí vi es que todo era muy frío y cuando mi hijo me llevó como era mi cumpleaños, pues me paseó, me llevó a muchos lugares y entre ellos me llevó a un spa donde me hicieron masaje y y
Y la chica que me dio el masaje y todo, le comentó a mi hijo y dijo que qué linda persona, que sobre todo que la sonrisa, dice, es que yo no había visto una persona que fuera tan sonriente. Y yo por dentro dije, no, pues, cuando me dijo mi hijo eso, le digo, pues sí, veo que todo el mundo aquí casi ni sonríe, así dice, casi no. Cada quien anda en su mundo, en sus cosas, y no. Y así pasa en Europa también, en Alemania, todo muy, muy frío, es diferente totalmente. Los mexicanos aquí no, aquí todo el mundo, vemos, o sea, es otra forma, pero también no debemos de dejar, no debemos de perder eso, debemos de ser amables, amables. Y amables significa que somos dignos de ser amados. Entonces, para poder lograr cumplir con esa enseñanza que nuestro Padre Celestial nos dio por medio de los mandamientos, de que que sean, que os amáis unos a otros. Entonces, ese es el mandamiento que nos da, que es una de las principales este, fuerzas para poder cumplir con otros mandamientos. Si los amamos, no vamos a robarles, no vamos a traicionarlos, no vamos a hacer, o sea, todos los demás pecados de los 10 mandamientos que se habla, si cumplimos con ese, primero el amar a Dios sobre todas las cosas y luego el amar a tu prójimo como a ti mismo, si cumplimos con ese, ya no necesitamos más mandamientos porque no vamos a caer en los otros pecados que se dicen ahí. Entonces, debemos de hacerlo, amarnos. Y por lo pronto, pues ya les dejo este día y seguiré subiendo. Hay muchísimas cosas, muchos temas, hablar de las cosas, de lo que está pasando en el mundo, porque ya este es un cambio, qué bárbaro, ¿no? Muy, muy, de verdad, no se pensaba que fuera, decían que la tercera guerra mundial iba a ser de nuclear, no, no, ahorita saben que si es nuclear, pues se va a acabar todo. ¿Por qué? Porque pues todo tan avanzado que cualquier bomba atómica o lo que sea, está todo mucho más avanzado y puede acabar con países, ¿verdad? Entonces, no, no, pero la guerra que estamos viviendo es algo de ese nivel que es la comercial, va a ser un cambio muy grande y qué bárbaro este señor, sí, que Donald Trump. Pero bueno, ya hablaremos eso, hay muchos temas y que quisiera compartirles, pero bueno, para seguir con mi historia, seguiré y hablaré de lo que es la soledad, el último de mis videos, donde les compartiré la experiencia que estoy viviendo y lo que me ha ayudado para poder seguir con este ánimo, con este deseo de aprender cada día más y de estar todos los días con una gratitud enorme hacia mi Padre Celestial, hacia mi familia, mis hijos sobre todo la felicidad de estar en este país, ¿verdad? Que se puede, que tenemos libertad de todo tipo, es que sabiéndola utilizar, pues podemos lograr esa felicidad a la que tanto aspiramos. Así es que nos vemos en el próximo video y les abrazo con amor, deseándoles infinitas bendiciones para ustedes y su familia. Bye.